Bueno amigos, nosotros seguimos caminando por la reserva natural del Dan al norte del país. Y si antes vimos las ruinas de la ciudad, ahora pasaremos a ver la naturaleza, a disfrutarla, recorriendo las aguas del río Dan que descienden del monte Hermón al norte y desembocan en el río Jordán, en el Yardén, famosísimo. No estoy seguro, pero creo que es el río que más agua le abastece a aquel río Jordán. Y mientras camino, voy a intentar explicar dos cosas. Primero, cómo se formaron las 10 tribus perdidas. Y segundo, dónde estaban, dónde están y quiénes son sus descendientes según el judaísmo. Comencemos con que de acuerdo a la Biblia, al morir el rey Salomón, el tercer rey de Israel, el reino unido de Israel se dividió en dos. El reino ubicado en el sur, llamado de Yehudá, de Judea, y aquí en el norte nació el reino de Israel, compuesto por 10 tribus. La única vez que aparece en la Biblia la palabra 10 tribus es en 1 Reyes, cuando el profeta Ahías Shiloní le dijo a Yerobán ben Nabat, al primer rey de Israel: Kach lecha asara kraim ki ko amar Adonai Elohei Israel, hineni korea et hamamlacha midei Shlomo benatati lecha aseret hashvatim. En el año 722 a.C., según la ciencia, o en el año 556 a.C., según la tradición judía, Asiria, al mando de Shlom-Naser HaHamishi, invadió estas tierras mientras Hoshea era rey, el rey de Israel. Destruyó la capital Shechem en Shombrón, Siquem en Samaria, y exilió a la gran mayoría de los habitantes a Asiria. Sobre los exiliados de Israel se dijo: Vayegel et Israel Ashura, veyoshev otam bejelach ubejabor nahar Guzán beharei Madai. Shlom-Naser exilió también a aquellas tribus del otro lado del Yardén, como está escrito en Crónicas. Vayaglam le Reubeni ule Gadi velechatzei shevet Menashe, veyaviam lejelach bejabor behará benahar Guzán ad hayom hazeh. De acuerdo a varias citas de la Biblia, no toda la gente exilió y parte de ellos se quedó habitando aquí, en la tierra de Israel. El primer testimonio está en 2 Crónicas, en el cual se describe a personas de las tribus, descendientes de las tribus de Menashe, Efraín y Shimón, viviendo entre los locales del reino de Yehudá, de Judea, que aún estaba aquí resistiendo la invasión, les recuerdo. Esas citas relatan sobre tiempos del rey Asa. También relatan que durante la época del rey Hizkiyahu, el rey se dirigió a los descendientes de Israel del norte para que se vuelvan a unir los reinos y pasen Pesaj en Jerusalén. O cuando en el libro Irmiyahu, Jeremías, nos relatan que 80 personas de Shechem, Shiloh y Shombrón, Siquem, Silo y Samaria, llegaron a lo de Gdaliah ben Ahikam, luego de la destrucción del primer templo, más de 100 años después del exilio. Con todo esto, entonces, sabemos que no todos los hijos de Israel fueron exiliados. Eso es de los que no exiliaron, los que quedaron aquí. ¿Qué fue, ustedes se preguntan, de los que sí salieron de la tierra? Hay datos sorprendentes. Esto que vemos es un molino de harina, como los que vimos el sábado en Tel Aviv. Miren qué especial su ubicación y cómo le da a este lugar, que en sí parece un paraíso, otro toque de belleza. En la descripción del retorno a Sion del primero de Crónicas, nos relatan que los que volvieron a esta tierra eran representantes de las tribus de Yehudá, Binyamin, Leví, raro que los llamen tribu, pero bueno, Menashe y Efraín. Y digo raro que los llamen tribu a los de Leví porque, de ser así, si ellos eran una tribu, entonces tendríamos 13 tribus en Israel. Pero eso es para otro capítulo, yo una vez escribí sobre el tema. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿a dónde fueron exiliados exactamente? Según las fuentes, las 10 tribus llegaron a 3 posibles lugares. El primero es a Guzán y Jabor, el segundo es en África, en el continente africano, y el tercero detrás del río Zambatión. Respecto al primer lugar, Guzán y Jabor, es un lugar citado en la Biblia. Vayegel et Israel Ashura, veyeshiv otam bejalach ubejabor nahar Guzán beharei Madai, como les leí antes. Nos estamos refiriendo al noreste de Siria, cerca de la frontera con Turquía, en donde hay un sitio arqueológico identificado con la ciudad Guzán, cerca del río Jabor. Esa ciudad era enorme
Era un centro urbano de tal dimensión que pudo haber albergado a las 10 tribus enteras. Hay además documentación que data del siglo VII a.C., fuera de la Biblia, algo no bíblico, que asegura que allí llegó las 10 tribus de Israel. Cuando hablamos de África, nos basamos en el Talmud y en una historia escrita por el viajante inglés del año 1601, que escribió acerca de una tradición que aseguraba que las tribus perdidas estaban en Etiopía, se encontraban ahí. Esta tradición explicaba que los judíos de Israel no podían salir de allí y retornar a su tierra prometida por las tormentas de arena y un mar arenoso que separaba Etiopía de Egipto. Las aguas de ese mar corrían a una velocidad increíble, sin cesar, de domingo a viernes. De manera milagrosa, esas aguas descansaban los días sábado, el día de reposo. Pero ese día los hijos de Israel no podían cruzarlas por tratarse del día del reposo y por eso se quedaron allí tantos siglos. La tercera teoría habla de detrás del río Sambatión, que también se basa en interpretaciones judías del Talmud Yerushalmi, en el cual está escrito que los exiliados fueron llevados hasta ese lugar. Esto es lo que está escrito. Leshalosh galuyot galu Israel. Achat lifni minar Sambatión. Ba'achat ledifnei shel Antochia. Ba'achat sheyarad alem aanan bekisaotam. Eso es lo que dice. Y amigos, no se rían, pero hay una leyenda sobre el nombre del río Sambatión que dice que deriva de la palabra Shabbat. ¿Y saben por qué? Porque el río corría 6 días a la semana y descansaba durante el Shabbat. Y esa fue la razón por la que los hijos de Israel no lograban retornar a Sion. Flavio Josefo escribió sobre ese río. Él había escrito que Tito lo vio y él escribió también que Plinio el Viejo dijo que las 10 tribus perdidas estaban ahí en una trampa porque las aguas del río bajaban solo los sábados y nadie se animaba a cruzarlo por tratarse del día del descanso y no querían profanar el Shabbat. Amigos, a continuación les voy a pasar a leer una lista de comunidades judías por el mundo que dicen ser descendientes de esas tribus. Y quiero aclarar que cuando uno dice judío, por lo menos yo, estoy generalizando a todas las tribus de Israel. No vale la pena entrar en detalles ahora, amigo. Lo único que quiero decir es que a mi país se lo llama Israel y no Judea, precisamente para dejarle abierta la puerta a los descendientes de todas las tribus de Israel, incluso las perdidas. Muchos ya han retornado, otros están en ese proceso. Toda esta lista está reconocida por el rabinato judío como descendientes de todas las tribus de Israel. La lista la comienzan los judíos de Bujara, no sé cómo se dice en español, está ubicado en Asia. Y ellos son descendientes de Isashar y en verdad la mayoría de sus apellidos son Isasharov. Los judíos de Kurdistán son descendientes de Naftalí. Los del Cáucaso, al sur de Rusia, descienden de Yehudá y de Binyamin. Los judíos de Persia o Irán son descendientes de Zvulún y los de Kuchín, al norte de la India, de Menashe. Los judíos de China, sí, hay muchos judíos en China. Tuvimos hace 2 primeros ministros, uno que desciende de China, llegó también hasta allí luego del exilio sin especificar una tribu específica. Los judíos de Igbo en Nigeria descienden de Gad y de Menashe. Los judíos de Afganistán descienden de Zvulún. Los judíos de India son descendientes de Menashe y de Asher. La comunidad Beta Israel en Etiopía son descendientes de Dan. Los judíos de Irak son descendientes de Judea y los judíos de Georgia son descendientes de la tribu de Reubén. Más allá de eso, hay muchos grupos etnios por el mundo que aseguran ser descendientes de Israel, pero que el rabinato judío aún no los ve como tales y por ende no tienen derecho a la ley del retorno. Me estoy refiriendo a comunidades de Kashmir en Pakistán, a los Lamba de Sudáfrica, Zimbabue, Malawi y Mozambique, o pequeñas comunidades que hay en India y Burma. Y para terminar, amigos, les cuento que hay miles de teorías al respecto sobre las tribus perdidas. Por ejemplo, y una que a ustedes les va a interesar, aquella que el 3 de agosto de 1492, un tal Cristóbal Colón, hay quienes dicen que era judío,
salió a su aventura con 90 personas. Entre ellas estaba Luis de Torres. Luis de Torres es un judío converso que fue llevado para que hablara en arameo y hebreo antiguo con aquellos descendientes de las tribus perdidas que ya habitaban el nuevo continente. Fuera de ellos están los Shombronim, los samaritanos que visité en el canal, que se hacen llamar como descendientes de Levi y no son reconocidos por el rabinato judío. Hay japoneses que se ven como descendientes de Israel por el parecido del sintoísmo, su religión, a la judía. En fin, ¿qué les puedo decir? Hay muchas organizaciones de Israel y mundiales que se ocupan de investigar el tema y esas comunidades. Con los años se sumó a los descendientes de Israel grupos que opinan ser descendientes precisamente de judíos luego de persecuciones y al ser obligados a convertirse a otras religiones. De ellos hice un par de videos y seguiré haciendo en cuando encuentre más material porque es un tema de mucho interés, no solo para mí, sino para todos ustedes, amigos, la familia del canal. Y con todo esto que acabo de decir, amigos, entonces cuando nosotros decimos las tribus perdidas, por lo visto, tan perdidas no están. Y muchos de sus descendientes viven, sobrevivieron, algunos están en Israel y muchos están aún dispersos por el mundo, pero existen. Amigos, espero que les haya gustado el paseo, a mí me encantó, lo disfruté al máximo. Si a ustedes también les gustó, si ustedes también aprendieron algo, si ustedes también pueden quedarse con algo de lo que enseñé durante todo este recorrido, no se olviden de dar un me gusta, de comentar, de compartir el material o de suscribirse al canal. Muchas gracias, los quiero mucho. Shalom.